Bien, vamos a ver cómo crear distintos tipos de conjuntos en escala. Lo primero que voy a hacer es importar la biblioteca de colecciones de esta forma, con lo cual digo que importo el prefijo escala collection y a partir de este todo lo demás, lo cual incluye escala collection inmutable y escala collection mutable. Si ahora, por ejemplo, quiero crear un conjunto inmutable S1, esto va a ser un conjunto de enteros, por ejemplo, y quiero que sea inmutable, el modo de hacerlo es el siguiente. Digo que S1 es un inmutable set, por ejemplo, de enteros, va a ser un conjunto de enteros, y que almacena pues los siguientes valores: el 1, el 3, el 7, el 8 y el 2 y el 4, por ejemplo. ¿Vale? Bien, observad, acabo de definir S1 como un conjunto de enteros inmutables con estos elementos. El intérprete me responde que S1 es un conjunto inmutable de enteros y que en concreto es un hasset con estos elementos. Recordar que la implementación principal o implementación por defecto del rasgo conjunto inmutable era la clase hasset. Cuando yo creo un conjunto inmutable de esta forma, Scala lo hace creando un hasset. Si yo ahora quisiera iterar el conjunto que acabo de crear, puedo hacerlo utilizando un iterador, sea it1 un iterador para iterar el conjunto S1. Si yo ahora extraigo un elemento del conjunto utilizando el iterador, sale uno de ellos, el 1, por ejemplo. Extraigo otro y sale el 2. Parece que me está devolviendo los elementos en orden, pero recordar que los hashed no eran conjuntos ordenados. Si ahora pido, por ejemplo, un tercer elemento, sale el 7, y si ahora pido un cuarto elemento, sale el 3. Ya veis que no están en orden. Los dos primeros estaban en orden, pero luego ha venido un 7 y ahora hemos vuelto al 3. Como dije antes, cuando yo itero un conjunto no ordenado, obtengo todos los elementos que forman parte del conjunto, pero el orden en el cual me van a salir es un tanto arbitrario. ¿Vale? Para este conjunto en concreto, pues han salido en este orden. Si en vez de crear un conjunto hashed, que es el conjunto que se crea por defecto para un conjunto inmutable, yo quisiera crear un conjunto utilizando otra de las clases disponibles, por ejemplo digo pues S2 va a ser un nuevo conjunto de enteros, pero quiero que en vez de ser un conjunto hashed, que es el que se toma por defecto, sea un conjunto listset, lo hago de esta forma. Digo S2 es un conjunto inmutable de enteros y es un listset con estos elementos. ¿Vale? Y fijaros cómo la respuesta me indica que S2 es en este caso un listset de enteros. Si creáramos un iterador para iterar el conjunto S2, y fuéramos extrayendo los distintos elementos de ese conjunto, pues resultaría que saldrían en este orden: el 1, el 3, el 7, el 8, pero ahora vuelvo al 2 y ahora vuelvo al 4. Como veis, de nuevo, tal como dije antes, los listsets tampoco son conjuntos ordenados y por tanto al iterarlos sus elementos no están en orden. Si quiero crear un conjunto cuyos elementos estén ordenados, lo que tengo que crear es un sorted set. ¿Vale? Voy a crear un sorted set de enteros con estos valores. Y observar cómo ahora Scala me indica que el conjunto que se ha creado es un triset. Si recordáis, triset era la clase que
principal, la clase que implementaba por defecto los conjuntos ordenados. Cuando yo intento crear un conjunto ordenado, se genera un treeset. Si ahora itero este nuevo conjunto que he ordenado mediante su correspondiente iterador, observad que los elementos que van a ir saliendo están en orden. Si pido el primer elemento, sale el 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4, luego el 7 y luego el 8. ¿Vale? Están en orden ascendente. Esto siempre será así cuando yo trabaje con un conjunto ordenado. Un conjunto ordenado me garantiza que si itero su elemento, lo obtengo en orden, de menor a mayor, siempre. ¿Vale? Si lo que quisiera crear fuera un conjunto de tipo bitset, lo haríamos de esta forma. Y aquí pondríamos los elementos que quiero que estén dentro de mi conjunto. ¿De acuerdo? Entonces observar como en este caso S4 es un bitset con estos valores. A la hora de crear un bitset no es necesario especificar aquí, antes de los paréntesis entre corchetes, el tipo de los elementos, porque un bitset siempre es un conjunto cuyos elementos tienen que ser números naturales, ¿vale? Mientras que yo puedo crear un conjunto de otro tipo para las clases que hemos visto previamente, pues por ejemplo podría decir que S5 es un sorted set de cadenas de caracteres, es decir, es un conjunto cuyos elementos son cadenas, y los elementos pues podrían ser la cadena Pepe, la cadena Juan y la cadena Pedro, ¿vale? Y aquí especifico que los elementos de este conjunto S5 son cadena de caracteres. Cuando lo que creo es un bitset, no tiene sentido especificar el tipo, porque un bitset siempre tiene que ser de enteros positivos, ¿vale? Recordar también que los bisets eran conjuntos ordenados, así que si yo creo un iterador para S4, que es un bitset, si itero usando ese iterador, los distintos elementos los voy obteniendo en orden, ¿de acuerdo? Bueno, y con esto hemos visto un poco cómo trabajar con conjuntos inmutables.